El rápido desarrollo de las tecnologías de comunicaciones plantea analizar qué materiales son los adecuados para esta creciente demanda de infraestructura. Sin embargo, ¿cómo era en el pasado y de qué manera han ido evolucionando durante el tiempo estos materiales de comunicación? Para esto analizaremos en conjunto las normativas. Acompáñenme a descubrirlo. Ya, profe, en esta ocasión mi grupo y yo hablaremos de materiales para instalaciones de comunicaciones. Historia. En el siglo XVIII y XIX, el material predominante fue el cobre, el cual este permitió una comunicación a larga distancia mediante el telegráfico. En el siglo XIX se hizo lo mismo, sin embargo se modificó los elementos de este tipo de cable, ya que permitió así de pasar a una comunicación de larga distancia a una comunicación entre continentes. Por otra parte, en 1930 se inventó la fibra óptica, que hoy en día muchos usamos, muchas compañías utilizan para la fabricación de diferentes cableados e instalaciones de Internet. Es así como en la actualidad existen nuevos materiales que prometen modificar o reemplazar los materiales antiguos que se están utilizando para una mejor conexión y una mejor fluidez al momento de comunicarse. Sistema de telefonía. Entre los principales materiales para este tipo de instalaciones tenemos lo que son los cables paralelo bifiliar, los pares trenzados y también lo que son los cables planos, todos hechos a base de conductores de cobre. También tenemos lo que son la fibra óptica, que es un tipo de cable especial. Tiene un centro, un núcleo de vidrio y un revestimiento que ayuda a que retengan los haces de luz. Este tipo de tecnología nos brinda muchos beneficios porque tiene un mayor ancho de banda, lo que nos permite tener una mayor señal y también tiene mayor resistencia a la interferencia electromagnética. Después tenemos las tomas para conectores y los diversos tipos de conectores. Estos cables se introducen dentro del conector respetando el código de los filamentos, el código de color que tiene cada filamento de cable, perdón. Y haciendo uso de la tenaza crimpadora, estos se comprimen para poder sellar la conexión y tener una conexión segura, confiable y segura. Hay diversas normas que están propuestas para poder definir este código de colores y también el material del que se han hecho los cables, el grosor que presentan, etcétera. Podemos ver en las normas señaladas a entidades importantes como lo es ENELEC, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y también la presencia de normas ISO. Respecto a los materiales utilizados para sistemas de televisión, podemos mencionar a los cables coaxiales. Estos poseen conductores que pueden estar hechos de aluminio o de cobre. También tenemos conectores coaxiales y dependiendo del tipo de sistema podemos hablar de antenas o de codificadores. Por ejemplo, para la televisión digital terrestre podemos utilizar dos tipos de antena, UHF o VHF. La diferencia entre ambas es el ancho de banda que proporciona cada una. También tenemos lo que es un receptor o decodificador para televisión digital terrestre. Este lo que hace es, mediante los cables coaxiales, recibir la señal que obtiene la antena y descodificarla para poder transmitirla como material visual en la televisión. Después tenemos el sistema más actual, que es la televisión por satélite. Estos utilizan una antena parabólica para poder captar la señal desde satélites. Enfrente de la antena podemos ver un pequeño dispositivo que es un bloque de bajo ruido. Este dispositivo sirve para poder reducir la frecuencia de la señal que recibe la antena y poder así distribuirla por los cables coaxiales hacia el receptor satelital. Y este receptor satelital descodificar esa señal para poder transmitirla en material visual y así transmitir en la TV, el canal que deseemos ver. Finalmente, respecto al uso de sistemas de videovigilancia, podemos rescatar como materiales a los cables UTP, que pueden ser de categoría 5B o de categoría 6. Este último sirve para cámaras IP. También tenemos el uso de switchers de Internet, diversos grabadores de video, disco duro, extensiones de video y conectores BNC. Asimismo, el uso de canaletas para este tipo de instalaciones está regulado por la norma técnica peruana 399-006. Propiedades de los materiales para instalaciones de comunicaciones. En esta oportunidad nos estamos enfocando en estos dos principales. Aluminio. Las propiedades físicas del aluminio se describen de la siguiente manera. Es importante considerar que estas características pueden variar dependiendo de la pureza del aluminio en factores como la corrosión, el batido y el espesor del material. Las propiedades químicas. A pesar de su alta afinidad por el oxígeno, el aluminio mantiene su resistencia al aire en condiciones normales, formando una capa impermeable que lo protege de la oxidación. Aleaciones del aluminio. Las aleaciones para fundición se clasifican en dos grupos.
aquellas que no requieren de tratamientos térmicos y aquellas que sí requieren de tratamientos térmicos específicos. El aluminio en la industria eléctrica. La resistividad del aluminio varía según su nivel de endurecimiento, siendo menor en el metal recocido en comparación con el metal endurecido mecánicamente. El cobre. Las propiedades físicas del cobre. Cuando el cobre está pulido de manera adecuada, presenta reflejos metálicos muy brillantes, pero estos se pierden rápidamente al entrar en contacto con el aire. El valor preciso de la densidad del cobre varía según las características del historial metálico y térmico del metal. Propiedades térmicas. El calor específico y la conductividad térmica presentan variaciones mínimas con la temperatura, especialmente para temperaturas inferiores a 300 grados Celsius. Propiedades metálicas generales. El cobre es exactamente dúctil y maleable, manteniendo esta misma propiedad en el frío y en el calor. El recocido en temperaturas superiores a 200 grados Celsius restablece sus características iniciales, mientras que el templo resulta que en un metal más frágil, con menor ductibilidad, especialmente varía entre 250 y 400 grados Celsius. Los conductores de cobre. Los alambres se dividen en categorías recocido, semiduro y duro. Las características generales de estos alambres se presentan en tablas para facilitar la comparación con otras calidades de cobre. Aleaciones de cobre. Latones. Los latones son mezclas de cobre y zinc a las que ocasionalmente se añaden otros elementos en cantidades muy pequeñas, como el estaño, el plomo y el hierro. En la siguiente tabla podemos observar la composición entre los siguientes latones y su resistividad. Fabricación de materiales. Para telecomunicaciones existen tres pasos fundamentales el cual se debe seguir. El primero es la producción, segundo es el aislamiento y tercero es las pruebas que se realizan. Primero, como su mismo nombre dice, se produce el tipo de material o el tipo de cable el cual va a estar hecho, ya sea fibra óptica o cobre. Segundo, el aislamiento es muy importante ya que este permitirá que puedan saltar chispas del cable al momento de las conexiones. Finalmente, las pruebas determinan si hay algún tipo de falla donde se podrá saber con exactitud qué mejorar. Procesos de fabricación en sistemas de videovigilancia, el cual existen dos, el cual es fabricación de cámaras y fabricación de cables o conectores. El primero consiste en el ensamblaje de sensores y ópticas. Por otra parte, en el segundo, la fabricación de cables y conectores consiste en los cables coaxiales UTP o los cables BNC, el cual, mediante un sistema de vigilancia, esto es muy importante ya que permitirá dar una señal de transmisión clara al momento de estar vigilando estas cámaras. Normativa. Normativas que rigen los materiales de telecomunicaciones. Una de las normas sería la norma EM020 que nos habla de instalaciones de telecomunicaciones. Otro sería los códigos respecto a telecomunicaciones y datos que nos habla en el módulo 8 de NS. El siguiente sería el código respecto al cableado de telecomunicaciones en el artículo 800 de la NS. Normativas y estándares para materiales de cableado estructurado. La norma EM020 que nos habla de instalaciones de telecomunicaciones en el artículo 3 de definiciones nos habla sobre el cableado estructurado. Nos dice que la infraestructura común de los cables destinada a transportar a lo largo y ancho de una edificación. Las señales que emite el emisor algún tipo de señal hasta el correspondiente receptor a través de alambre de cobre, cables de fibra óptica, cables terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores. La siguiente norma también sería el ISO/IEC 11801 de 2017, que nos habla que la norma internacional más crucial que define los requisitos esenciales para los parámetros de transmisión de los cables estructurados, sus componentes y la topología de la capa física de las redes es esencial para garantizar la funcionalidad de todos los protocolos de transmisión en las tecnologías de información.